¿Qué tal todos? Espero que estéis bien por ahí. Hoy estoy aquí con Rubén, bueno, con su nombre artístico es el Niño Rubén, y él es un artista flamenco, además, bueno, él estudia flamencología también, es experto en flamenco. Lleváis muchísimo tiempo en el canal pidiendo que haga un vídeo de flamenco, y yo siempre he dicho lo mismo. Ellos cuando me dicen esto de hacer un vídeo de flamenco siempre les digo, no quiero hacerlo yo, prefiero traer una persona que sea experta en ello, y bueno, por fin estamos aquí con Rubén. Rubén, esto que estáis viendo aquí, muchos lo conoceréis, esto es un fagot. El fagot es un instrumento orquestal y seguramente estáis acostumbrados a escucharlo en un contexto de orquesta. Sin embargo, es verdad que Rubén toca el fagot flamenco. Es una particularidad, a mí me llamó muchísimo la atención, me sorprendió muchísimo cuando estábamos hablando de su instrumento y de pronto me enteré de que, bueno, pues de que tocaba flamenco con el fagot, ¿no? ¿Cómo fue esto, Rubén, de fagot y flamenco? Mira, pues es una manera de unir, ¿no? Como yo digo, pues varias inquietudes que uno tiene, tanto la interpretación, esa manera de querer ser solista y no poder con un instrumento que no se da para eso. Ajá. El querer también poner mis composiciones en un escenario, el amor por el flamenco, pues digamos que todo eso junto y un poco remezclado es el fagot flamenco, ¿no? Sí, la verdad es que es, bueno, aquí sabéis, yo vivo aquí en Andalucía, en España, en el sur de España. Rubén es de aquí, evidentemente, él tiene su acento, yo por desgracia no, porque aunque vivo aquí, no he nacido aquí, pero aquí se respira mucho ese amor por la cultura flamenca, ¿no? Que vamos a hablar de flamenco y vamos a daros una actividad para que podáis hacer. Sabéis que todas las semanas aquí en YouTube lo que hacemos es que yo os explico una técnica musical, durante la semana componéis con ella, ¿vale? Y luego los fines de semana nos conectamos en directo y escuchamos lo que habéis hecho, damos feedback, no solo yo, sino toda la comunidad, para que tengáis un poquito esta capacidad de, bueno, de escuchar lo que habéis hecho, aprender no solo de las cosas mejorables que haya en vuestra composición, sino también de lo que han hecho los demás y de las cosas mejorables que haya en las composiciones de los demás. De esa manera es una especie de aprendizaje como multiplicado y en comunidad, ¿no? Nosotros os vamos a dar, ahora luego Rubén os va a dar un pequeño esquemita para que podáis trabajar encima, pero tenéis que entender que el flamenco es muy amplio. El flamenco no es solamente un estilo, el flamenco es un mundo, y esto es como muy literal, ¿no? Porque tiene su propio lenguaje rítmico, su propio lenguaje melódico, su propio lenguaje armónico, sus propias convenciones. Con el flamenco está empezando a suceder esto ya, y bueno, de hecho en mi universidad, la universidad donde yo estoy en clases, se está preparando un grado de flamenco. Rubén, por ejemplo, él ha hecho musicología, pero en lugar de ser musicología o etnomusicología, es flamencología, ¿no? Que sería una musicología como muy orientada aplicada al flamenco. Aplicada al flamenco. Sí. El pop que se escucha en la radio es también otra de esas músicas que está denostada a veces y que últimamente se está empezando a avanzar en este sentido. Ya hay grandes estudiosos, ¿no? Tenemos ahí a Christopher Doll y otra gente que están haciendo grandes avances en la musicología, la parte más especializada en la música popular, vamos a decir. Y con el flamenco yo creo que está pasando un poquito igual, ¿no? Y yo supongo que tu inquietud, porque tú eres muy conocedor por lo que yo he leído cosas tuyas, también muy conocedor de la parte clásica, ¿no? Esto, ¿cómo vives tú esto del flamenco, el estilo? Yo hice digamos que mi inicio y luego mi trayectoria artística fue en el clásico, orientado a todas las orquestas jóvenes que participé, pero hubo un momento que yo sentí como que lo que yo estaba estudiando no era a donde yo quería llegar, ¿no? Entonces ahí fue como una especie de punto significante, ¿no? Por llamarlo de alguna manera, que me dio pie a pensar un poco lo que realmente quería hacer con mi vida, ¿no? Como se suele decir. Y ahí fue donde un poco fui descubriendo el fagot flamenco, ¿no? Algo que uno puede hacer, o digamos que algo que uno se va encontrando poco a poco y va viendo la realidad de quién eres tú, ¿no? Y realmente, pues, que ese sonido que sale del instrumento, ¿no? Que ahora si quieres hablaremos de eso, pues, realmente sí se identifica conmigo, no en el clásico. Claro, esto pasa mucho también, no sé si sucede, bueno, sé que sucede en el flamenco, aunque no lo conozca al detalle, pero lo he visto pasar muchas veces, pero también es verdad que no hay, es decir, muchas veces se habla como que esto es algo que sucede en el flamenco y sucede en otras músicas, ¿no? Por ejemplo, en el jazz hemos tenido un problema con los purismos, ¿no? Cuando Wynton Marsalis, digamos, se instituyó en una especie de autoridad que venía a decir un poco lo que era jazz,
jazz y lo que no era jazz, y a veces, bueno, dejaba un poquito fuera pues a las nuevas cosas, ¿no? Las cosas un poquito más vanguardistas, más dentro de lo que sería la fusión y demás, que curiosamente su hermano Branford Marsalis es uno de los grandes en la parte de fusión, ¿no? Yo con el flamenco he visto muchas cosas que tienen ese sabor flamenco. Tienes a muchos puristas recordándote continuamente que eso no es flamenco, ¿no? Si no, bueno, supongo que si le preguntamos a Rosalía sobre esto, supongo que ella nos podrá contar algo, ¿no? ¿Tú esto cómo lo vives? A ver, influyen muchísimos aspectos. En primer lugar, la manera en la que te he hecho una determinada canción, un determinado tema. Todo lo que sería la armonía, el ritmo, todo eso, digamos que lo que se puede escribir en una partitura, una cosa, y luego, claro, realmente si nos fijamos, un cantante lírico o un cantante pop o de jazz cada uno tiene sus propias características. Sí. Entonces, claro, en el flamenco pasa eso también y de manera bastante significativa. No solamente en el cante, sino también en la propia guitarra flamenca. Digamos que no se ejecuta o se interpreta igual que en el clásico. Sí. Entonces, claro, ahí surge un problema o un nuevo paradigma que sería el cómo tiene que sonar un instrumento para ser flamenco. Y ahí es donde radica un poco mi trabajo y es en la transformación del sonido mi teoría es componer algo contemporáneo, algo que realmente pues se salga del flamenco clásico, pero que siga sonando flamenco. Ajá. Por esa sonoridad que recuerda un poco a esa raíz, ¿no? Digamos que un poco compensar la balanza. Si nos vamos mucho en todo lo que sería el lenguaje musical, pues tenemos que compensar de otro sitio, ¿no? Un poco... Claro. Pero bueno, dentro de eso yo no veo al público, al aficionado flamenco, tampoco purista y de todo, como en todos los sitios. Yo creo que tampoco. Pero claro, si es algo que ya choca a nivel musical y choca a nivel interpretativo, pues digamos que ahí... Y no es de Andalucía, pues se junta todo. Digamos que estaría ahí un poco también mi opinión. Sí, hombre, por supuesto, estamos aquí hablando, es la opinión, ¿no? El flamenco, lo bonito, pienso, que debe ser para alguien que ama esta música, es que se escuche en todas partes del mundo y que se haga en todas partes del mundo, ¿no? Bueno, sabes que en Japón hay una locura absoluta con el flamenco, ¿no? Entonces creo que, bueno, los purismos en un momento dado son comprensibles y pueden ser buenos para preservar ciertas cosas, pero tienen como su backlash, ¿no? La parte esta un poco más negativa, ¿no? Pero bueno, vamos un poco al tema del flamenco, para que ellos entiendan un poco qué diferencias van a encontrar con respecto a la música, al pop normal. Vamos a coger el pop como punto de partida, porque yo creo que es un lenguaje común a todos nosotros. ¿Qué diferencias van a encontrar? Es decir, a la hora de abordar este ejercicio, por ejemplo, ¿qué cosas, qué ramas tenemos, ¿no? Las 4 ramas principales, un poco como... Sí, me gustaría explicar para que se quede un poco claro precisamente lo que hemos estado hablando, la diferencia entre, por ejemplo, una canción tal cual y cuando se hace un cante en el flamenco. Vale. Digamos que se estructuran dependiendo del repertorio que tengamos, pues según su ritmo, su armonía, y tenemos muchísimos repertorios y lo hemos organizado pues dependiendo de estas características musicales. Entonces, claro, a diferencia de en el jazz o en el pop, en el cante flamenco o en general en el género flamenco, se estructura algo conforme a ese patrón y sobre eso se pone, por ejemplo, en el caso de un cantaor, un cante, que se llama así. Un cantaor puede hacer algo por soleá o por cualquier estilo musical del flamenco, pero claro, va a ser 4 cantes, 5, 3, lo que él quiera. Y esos cantes tiene cada uno una letra y ninguno de ellos tiene una correlación. Entonces, claro, todos ellos se unen por ese patrón, por esas características comunes. Es lo que se le llama, se le llama variaciones. Yo, por ejemplo, le llamo compases nexo porque lo que hacen es un poco unir todos esos cantes. Y digamos que en lo instrumental, que es un poco lo que igual nos interesa más en este canal, pues digamos que la falseta, cuando vayamos a hablar de falseta a continuación, no deja de ser pasar a lo instrumental ese cante o esa idea del cante. Entonces tenemos una idea musical que la vamos a ir desarrollando, pero durante un periodo de tiempo concreto. Luego vamos a hacer ese patrón, que va a ser común dependiendo del estilo en el que estemos hablando, y luego vamos a pasar a otra idea musical, ¿no? Claro, eso sería lo clásico y la teoría así más académica. Vale, sería un poco como si nos lo llevásemos, imagínate, si nos lo llevásemos al rock, ¿vale? Sí. Para llevárnoslo a un sitio más marciano, sería como canto sobre algo concreto y ahora hago una especie de riff. Efectivamente. Ahora canto sobre otra cosa y ahora vuelvo a hacer ese riff y ahora canto sobre otra cosa. Entonces ese riff me está permitiendo digamos, conectar esas partes que están desconectadas. Es muy inexacto, pero... No, efectivamente. Sería eso, que uno se suba a un escenario, ya lo tenga preparado o no preparado, y es la manera en la que se coordina todo el mundo. El guitarrista, el cante, el baile,
Todo digamos que tiene una estructura. Vale. Y digamos que partiendo desde algo clásico sería esto. Como he dicho, las falsetas, pues claro, podemos ir uniendo luego las diferentes falsetas, que es lo que se hace más hoy día. Claro. Tener una estructura luego de obra, pero digamos que la explicación de la falseta como tal sería esa que te comento. Genial. Vale, ¿y qué digamos, cuáles son digamos, las 4 ramas principales? Porque el flamenco tiene como un montón de estilos, es algo increíble. Sí. Pero se puede como medio resumir, así en plan... Exacto, hay muchos teóricos, bueno, a lo largo de la historia se ha ido como explicando esos diferentes estilos, diferentes cantes, diferentes toques por unos árboles. Vale. El típico, no sé si alguien ha visto igual ilustraciones antiguas, se veía un árbol y en cada rama ¿Sí? pues se veía como un estilo, el tronco era igual. Lo que pasa es que claro, que hace tiempo salió por ejemplo una nueva manera de pensar que por ejemplo la impulsó Faustino Núñez, que es un flamencólogo que os recomiendo, y este decía más bien que en vez de que algo surgiera de algo era más bien como un sistema. Vale. Entonces claro, él parte de 4 complejos genéricos, los llama él, Vale. y de esos complejos genéricos digamos que están como esos patrones más o menos asimilados para luego llevarlos cada uno a su terreno. Vale. Te lo explico muy fácil. Cada uno utiliza un ritmo y luego al fragmentarlo, pues uno digamos que modifica la velocidad, otro modifica la armonía, Vale. pero en su conjunto se estructura. ¿Por qué? Porque podemos aumentar la velocidad, disminuirla, cambiar de tono de un cante a otro. Digamos que se estructura principalmente por el ritmo. Por el ritmo, vale. ¿Y cuáles son los ritmos básicos que ellos tienen que conocer? Ellos están ahora muy a tope con el ritmo, hemos hecho este vídeo sobre África, que les ha gustado mucho. Ahí vimos como 12 patrones básicos de ritmo, que luego son como el eje, como la base de la polirritmia. Después, evidentemente, ese groove se desarrolla una polirritmia más compleja, ¿vale? Pero ¿cuáles son un poco los patrones rítmicos que ellos tienen que conocer un poco? Os lo explico conjunto con los 4 complejos genéricos. En primer lugar tenemos el de los tangos, ¿vale? Que sería el más básico, sería un ritmo binario. Y los tangos como tal, el complejo genérico es el complejo de los tangos, pero hay un estilo dentro de ese que es el propiamente de los tangos, entonces ese sería como más o menos el estándar. Y de ese complejo, digamos, surgen otros estilos como los tientos, la farruca, pues muchísimos más que incluyen ese ritmo, como digo, binario. Vale, ok. Pero que modifican su velocidad. Los tientos, por ejemplo, son más lentos que los tangos. Vale. La farruca, por ejemplo, va en modo menor, no va en modo flamenco como los tangos. Vale. Sería un poco así todos los complejos. Luego tenemos el ritmo opuesto, que sería el ternario, que sería el de los fandangos. Este tiene más complicación porque hay una modulación. Se pasa del modo mayor al flamenco, así automáticamente, porque la copla suele estar en mayor. Pero lo mismo, dependiendo de los diferentes estilos que haya dentro de este complejo, pues se juega con el ritmo. Por ejemplo, la malagueña no deja de ser un fandango, pero que se hace libre. Luego tenemos los 2 otros que nos quedan, llevamos tango y fandango. Luego tenemos el de la soleá y el de la sigrilla. Estos 2 hay un poco de follón porque ambos tienen 12 tiempos. Pero ¿cómo se diferencian? Sería la pregunta. Aparte del propio patrón y de la propia sonoridad, que no tiene nada que ver estos 2 complejos ni con los estilos, digamos, que surgen de ellos, yo tengo un poco una teoría para más o menos diferenciarla. Y es que estos 12 tiempos se ordenan según la subdivisión del compás. No sé si esto más o menos... Sí, la subdivisión rítmica, ¿no te refieres? Exacto. Vale. Entonces, claro, no son 12 tiempos, pero subdividiendo el compás. Vale. Entonces, claro, el de la soleá, por ejemplo, sería un compás acéfalo, que empezaría no en la parte fuerte del compás, sino justo después. Vale. Y remata, o sea, termina la frase justo antes del tiempo fuerte. Y la sigrilla hace completamente lo contrario. Ahora voy a poner un ejemplo. Lo interesante de esto es ver que en el flamenco, cuando nosotros hablamos de 12 tiempos, no son 12 tiempos que encajen perfectamente con el compás, sino que el compás lo hemos tenido que usar, pero un poco con sus virtudes y su... Eso es una cosa que quería que llegásemos ahora, no te quería interrumpir, porque yo recuerdo donde yo me crié, bueno, justo atrás de mi casa teníamos a los gitanitos y bueno, jugábamos todos juntos en la calle, y yo me acuerdo cuando contaban, su manera de contar, claro, al principio no te dabas cuenta, pero luego igual decía 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 1, 2, 3, y tú luego decías, pero no estás dejando el mismo espacio entre todos los... Es decir, esto de la forma, una forma, digamos, popular de enseñarle el ritmo a alguien, sin hablarle de teoría musical, de ritmo y nada, sería contando, ¿no? Pero claro, contando, digamos, mal, y pongo las comillas bien grandes porque no es que esté mal, es simplemente le estás intentando transmitir cómo va el groove, cómo van los puntos de gravedad y dónde está
la importancia, ¿no? En tu caso lo que has dicho, ¿no? Que tu frase empiece acéfala, que termine antes de que termine el compás, todo este tipo de cosas. Que es ¿no? lo que pasa, que esa es la manera de contar del baile flamenco. Cuando Ajá. un bailao se pone venga, pues, y hace precisamente eso que tú has dicho, con esos acentos. Claro. Pero claro, si luego lo tenemos que escribir una partitura, ¿cómo se empezó a escribir? Ya. Pues dice el teórico, tenemos 12 tiempos, pues lo dividimos y hacemos 4 compases de 3x4, por ejemplo. Vale. Pero claro, 1, 2, 3, el primer Ya. acento ya se nos queda en la tercera parte, 4, 5, 6, en la tercera también. Sí. El segundo en el tercer compás en el segundo tiempo y en el cuarto compás en el primero y en el tercero. Se desplaza, Se claro. desplaza absolutamente todo. Claro. Entonces, claro, luego se vio que como todo eso se iba a ir repitiendo, ¿qué pasa? Que el último tiempo, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 1, 2. Pues Sí. ese 2, digamos, que sería 12, para contar, Sí. se hace así de manera más ágil, pues sería el principio de esa secuencia, digamos, ¿no? Ajá. Entonces tendríamos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Claro, entonces ahí, ¿qué pasa? Si nos queda un compás de 6x8, tal y como lo estamos haciendo, Sí. y un compás de 3x4 en el que el primer acento sí se ha desplazado, Ajá. pero es un acento, Claro. no son todos. ¿Tú no crees, Rubén, que esto es un poco un problema también que nos trae la notación? Es decir, porque una cosa que yo hablé en el vídeo de África, a mí me parece una chorrada, y joder, yo soy músico, me dedico a esto, pero me parece una chorrada que en 2022 sigamos dependiendo del papel escrito. Es decir, si yo te grabo a ti tocando, por ejemplo, flamenco, yo te puedo escuchar, puedo fijarme en qué percepción rítmica yo tengo cuando escucho tu música. Claro, si yo directamente dices, mira, hay un chico en Andalucía que toca el fagot flamenco, mira, esta es la transcripción de lo que él hace, y me das el papel y yo ya me pongo a leer lo que estás haciendo, pero claro, estoy leyendo ya una transcripción que de alguna forma tiene una serie de problemas, ¿no? Limitaciones, claro. Claro, limitaciones y una serie de supuestos rítmicos. Cuando yo veo un compás, estoy esperando una cierta acentuación y sin embargo tu música no es que no la respete, porque si dices, no, mira, es que él está haciendo esto pero acentúa el segundo tiempo, y dices, bueno, pues lo cambio y ya está. No, pero es que está cambiando todo el tiempo el acento. Entonces es un gran reto, ¿no?, el que tiene por delante. Yo me imagino que por esto lo de la flamencología, ¿no?, para poder abordar específicamente los problemas del flamenco, ¿no? Claro, es que las músicas de tradición oral, como su nombre indica, tienen, o digamos que la limitación de la partitura, como hemos dicho, se le quita. Entonces, claro, hace que evolucionen mucho más aspectos Claro. que serían complicados ponerlo en una partitura, como el ritmo. Sí. O este tema de lo que te he dicho, del propio sonido. Son cosas que tú en una partitura no lo puedes poner. Claro. Bueno, en la India pasa con los ragas, tú tienes el mismo raga tocado en diferentes zonas. Es distinto en cuanto al ataque, la parte en la que empieza. Estos empiezan anacrusa, estos empiezan acéfalo, pero al final es lo mismo, pero no es lo mismo. Claro, captar esas sutilezas, intentar captarlas con el lenguaje de la notación, teniendo la grabación que te deja grabar y escuchar directamente, y es una experiencia más directa, ¿no? Claro. Me parece... Pasa que, claro, hay que tener el oído también entrenado para... Sí, claro, por supuesto, hay que entrenar. A mí me gusta combinar ambas, Sí. la partitura como un recuerdo, pero una vez que tú lo tengas, lógicamente la partitura Claro. fuera. ¿Qué más árboles nos queda por mirar? Hemos visto ya los 4, ¿no?, que tenemos. Exacto. La seguirilla, por hacer una diferenciación Vale. con esto que te comento, sería justo al contrario. Empezaríamos en un tiempo fuerte, pero no el tiempo fuerte del compás, Sí. porque claro, para que no coincidan, algo se tiene que Sería como desplazar. en un tiempo acentuado, ¿no? Claro, sería en la segunda parte del 3x4. Entonces Vale. es como darle la vuelta a ese compás. El compás de la seguirilla, por ejemplo, sería 1, 2, 1, 2, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, y ahí terminaría. Vale. Entonces, claro, es como darle la vuelta Sí, al vale, de... está un poquillo cruzado. Sí, Con exacto. respecto al otro. Pues digamos que hay, eso sería lo académico, terminar en donde hemos dicho, por ejemplo, en el caso de la soleá o de las bulerías, que es el estilo que vamos a ver un poco hoy, Vale. pues sería eso: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Claro, terminamos justo antes de que se dé el tiempo ese fuerte. Vale. Entonces, claro, es como un cambio ahí de concepto, pero que uno puede terminar y empezar donde quiera. Vale, sí, luego está... Pero digamos que, claro, lo académico y lo ideal al principio sería respetar un poco esto para coger el soniquete, que es lo que dicen los flamencos. Claro. Sí, bueno, es conocer un poco las normas, asegurarte de que eres capaz de operar dentro de esas normas, y ahora ya Efectivamente. libertad barra libre, ¿no? Pero primero
en fin, saber un poco cómo va. Vale, oye, y ellos para que no estén nada familiarizados con el flamenco, porque tenemos muchos suscriptores a lo mejor que tienen curiosidad pero que no han tenido contacto con esto, ¿tú qué ritmo o qué, digamos, qué groove les recomiendas utilizar para su composición? Porque van a tener que hacer una composición ahora cuando termine el vídeo. ¿Cuál sería el ritmo que tú les recomiendas que tengan como base para la composición, ¿no? Sí, el ritmo que vamos a ver hoy con todos los ejemplos es un ritmo de bulería. ¿Qué pasa? El compás de la soleá, que era donde me quedaba antes, iría 1, 2, 3, es precisamente el que tú me has hecho. Sí. Claro, eso iría subdividido. Yo te lo cantaba boleo, ¿sabes? Que yo Bueno, de lo que no, me acuerdo, pero es lo que la gente conoce. Entonces, vale. claro, eso sería el compás de la soleá como tal. 1, 2, 3. Fíjate cómo va el 6x8 Sí. y ahora empezaríamos el 3x4, va muy lento. Entonces, claro, la bulería, digamos que todo eso pasa a hacerlo mucho más rápido. 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Entonces, claro, ahí sí está el 6x8 y el 3x4 mucho más presente. Entonces, claro, ¿cuál es la particularidad que tiene la bulería? Que esto también me gusta comentarlo. Que al ir rápido, el 6x8 y el 3x4 se compactan prácticamente. Sí. Entonces, cuando uno va a Jerez, por ejemplo, a determinadas partes de Andalucía, pues claro, en una zona se hace de una manera y en otras de otra. ¿Por qué? Porque muchas veces se superpone el 3x4 y el 6x8 como tal, Sí. y se hace como una polirritmia. A nosotros a la hora de escribir una partitura, ¿no? Que es lo que un poco nos interesa, o a la hora del ritmo, como me has preguntado, podemos hacer varias partes en un 6x8 y otras partes en 3x4, Vale. alternándolo, 6x8, 3x4, 6x8, 3x4, o simplemente las bulerías, por ejemplo, de Jerez, las que van rápido, pues muchas veces del 3x4 no salen, y en determinadas partes pues sí se nota el 6x8. Vale. ¿Cómo diferencio yo y cómo hago, digamos, ese criterio para escribir en 6x8 o en 3x4? Por la armonía. Vale. ¿Por qué? Porque si el cambio de acorde, que ahora también lo comentaremos, que no es en el tiempo fuerte como en el clásico o en otro estilo, es a mitad del compás, Vale. pues si coincide con la parte, digamos, de la subdivisión fuerte, entre comillas, del 6x8, Vale. o sea, la segunda parte del 6x8, por decirlo de otra manera, pues claro, pues yo pongo un 6x8, no pongo un 3x4, Claro, porque estaría sí. a contratiempo, entonces yo creo que se entiende mucho mejor. Sí, claro, se va a entender mejor, claro. Aunque tú realmente una partitura lo escuchas Claro. en 3x4 igual, o te sea más cómodo. Estoy pensando, se nota mucho por ejemplo, los bajistas de fusión que tienen una influencia notable del flamenco. A mí me encanta mucho la fusión del flamenco con el jazz, es algo que me pirra. Y notas mucho eso, hay un momento que parece que van en 3x4 y de repente empiezan a ir como en 6x8, luego de repente 3x4, luego son como modulaciones métricas todo el tiempo, ¿no? Y claro, esto tiene su origen en lo que tú estás comentando ahora, ¿no? De esta especie de convivencia, ¿no? De las dos formas de Claro, compás. esos compases de 12x8 no deja de ser los otros dos que hemos comentado, el binario y el ternario, pero puestos y dándole un juego con la subdivisión y con dónde empieza y dónde acaba. Claro, genial. Vale, y a nivel armónico, porque ¿cuál es tu, digamos, un poco, darles un poco una guía para que ellos sepan un poquito a qué cogerse? Sí. Ellos lo van a usar como guía, luego van a hacer lo que les dé la gana, porque ya nos conocemos y vais a hacer lo que os dé la gana, pero un poquito para que tengan la idea un poco sobre de qué tienen que partir. Ahora os voy a poner un ejemplo de una falseta, por ejemplo, que lo que se desarrolla en esos compases, tranquilamente se puede transcribir en 3x4, toda esa secuencia, y lo que vamos a hacer es la cadencia, lo que se conoce como la cadencia flamenca, o los acordes principales de la tonalidad flamenca. Vale. Que sería la menor, sol mayor, fa mayor y mi mayor en el caso de hacerlo nosotros en mi mayor. Vale. Mi mayor es lo que se conoce en el flamenco como el toque por arriba. Vale. El toque por medio sería el la. Tiene Vale. sus diferencias, pero bueno, para no complicar un poco la historia, simplemente serían esos acordes transportándolos. Lo interesante aquí es que en el flamenco se concibe ese fa mayor Sí. como una dominante. Vale. Y la dominante tonal, o sea, Sí, el mi, se sí. considera como tónica. Sí, o sea que reposas en lo que música tonal sería tu dominante, es tu punto de reposo. Claro, ¿Por qué? Porque esos patrones a la hora de hacer, como hemos dicho antes, repetirlos para que dé paso otro cante, otra falseta o una idea nueva, Sí. pues claro, eso digamos que está en tensión. Claro. No está Sí. tú no partes de ahí, sino que tú te quedas como en una especie de dominante. Te espera. Efectivamente, que te lleva a eso y tú terminas para dar paso a esa espera. Qué bien. Es un concepto totalmente Sí, distinto. no, eso está muy chulo, ¿no? Esto ya se ve, por ejemplo, tú sabes que en el blues los 3 acordes que tenemos son morfología dominante, pero funcionalmente no están funcionando como dominantes, ¿no? Luego, por ejemplo, en rock hay muchísimos temas que están en mixolidio. Entonces, tu reposo realmente lo estás haciendo sobre un acorde que también es un dominante, ¿no? Esto muchas veces a la gente, sobre todo la gente que no
no entiende muy bien la modalidad, le cuesta un poco, ¿no? Es decir, le pones un tema en do mixolidio, ¿vale? Y ellos ven a lo mejor do, si bemol, fa, do y dicen... No, eso está en do mayor y el si bemol es un intercambio modal, es el primo grado. No se dan cuenta de que es un do mixolidio porque no lo escuchan, ¿no? Entonces es verdad que el flamenco tiene el reposo en lo que tú estás acostumbrado que sea tonalmente el punto más tenso, ¿no? Y yo creo que esto le da como mucho carácter porque es una música muy dinámica, ¿no? Efectivamente le da dinamismo, sí, dinamiza la progresión. Digamos que esta falseta, por ejemplo, ¿sí? Se estructura cada compás, es digamos lo más fácil, ¿no? Cada compás se estructura sobre uno de estos acordes. Vale. Primero la menor, sol mayor, fa mayor y mi mayor. Si nos fijamos, mi mayor tiene el sol sostenido, que era lo que quería comentar, sí. Y el acorde que tenemos detrás, el fa no, el sol, es sol natural, no es sol sí. Sostenido. Entonces, claro, ahí confluye siempre el sol natural y el sol sostenido. Sí. Digamos que a la hora de rematar un cante o algo se suele hacer por regla general sí. Con el sostenido. Y antes utilizamos el sol natural, pero como digo, esto es que sí, cada uno hace lo que le da un poco la gana. Estás cantando en frigio y luego cuando aterrizas, digamos, estás cantando como mixolidio bemol 9, bemol 13, que sería como dominante frigio. Sí, realmente es un modo gira árabe. Sí, exacto. Sería con el modo frigio, digamos, pero sí, con la tercera mayor. Vale, sí, que ahí te sale exacto. Nosotros, bueno, en jazz esto lo tenemos Phrygian dominant, ¿vale? Pero también es el nombre más como técnico sería mixolidio bemol 9, bemol 13, que estaría como quinto grado del menor armónico, ¿vale? Pero al final lo oyes y dices, esto es flamenco puro, o sea, suena muy así, por lo menos a los que estamos nacidos en España, ¿no? Y encima aquí viviendo en Andalucía, pues ya te digo. ¿Qué más cosas crees que deben de saber para poder abordar el ejercicio? Vamos a ir comentando, vamos a ver, por ejemplo, esta primera falseta y luego voy a ir comentando una serie de cosillas más. Lo que sí me gustaría comentar también, que dentro de la falseta, que no lo he comentado antes, están los complejos genéricos, ¿vale? Que son los que organizan esos cantes y las falsetas, ¿no? Luego estarían los estilos, pero luego dentro de esos estilos tenemos también las diferentes variantes. Vale. Porque un cante, como es de tradición oral, sabes que, dependiendo del que lo haga, sí. Cuando ha llegado allí, entonces claro, hay que tener en cuenta también las diferentes variantes y luego es un estilo que no es como en el clásico, no se interpreta de manera histórica, sino que se busca la personalidad del intérprete, entonces vale. También tenemos después las versiones. Vale. Con esto, ¿qué quiero decir? Que como veréis, cada uno hace lo que le da la gana, entonces poner unas directrices es algo complicado. Sí. Eso que te da pie a ti o qué ventaja tiene, que puedes hacer lo que realmente te sientas que va contigo. Claro, sí, bueno, para poder hablar con libertad en un lenguaje determinado es muy importante que conozcas muy bien ese lenguaje y creo que quizá, bueno, en el caso del flamenco, conocer el flamenco más clásico es lo que te da, digamos, todo el vocabulario para que luego tú puedas construir tu propio discurso, ¿no? Vale, pues vamos a enseñaros ahora las falsetas que os comenta Rubén. Vamos con la primera de ellas. Sí, la primera de ellas, como os digo, todo se podría transcribir en un compás de 3x4 y sobre eso estaría pues simplemente el primer acorde tal cual, la menor, el segundo sol, el tercero fa, y así que se escucha bastante bien todo ese cambio de progresión. Vale, vamos a verlo. Sí, como he dicho antes, dentro de un compás que siempre va como en bucle en ese 3x4, pues tenemos en la parte fuerte los cambios de acorde, cosas que no vamos a ver en el ejemplo siguiente. En el primer acorde iría, como digo, la, en el segundo sol, en el tercero fa, y así se va desarrollando esa tonalidad flamenca, los acordes principales o lo que se conoce comúnmente como la cadencia flamenca. Entonces, en este segundo ejemplo que os quiero mostrar, vamos a ver como los cambios de los acordes, pero dónde se sitúan, que es lo importante, ¿no?, para que algo suene flamenco. Entonces, claro, esa dominante, ¿dónde va a ir? Va a ir en la segunda parte de ese 6x8, ¿vale? Y donde vamos a volver al primer grado, en la última parte del 3x4. O sea, sería primer grado, segundo, segundo, segundo y primero. ¿Vale? Os voy a mostrar unos ejemplos tanto con la tonalidad flamenca como con la tonalidad mayor y menor, que son cosas, no lo hemos dicho, pero también conviven en todos los estilos del flamenco. Entonces es importante aquí que veáis cómo consideramos esa dominante
Y ese cambio en todos los ejemplos que digo, esto sería lo más básico, pero claro, cuando pasamos a do mayor o la menor, el cambio de donde está antes ese segundo grado de la tonalidad flamenca estaría aquí el quinto. Vale. Entonces, claro, eso refuerza un poco la teoría que hemos dicho antes de que en la tonalidad flamenca la dominante se considere realmente el fa, hablando por arriba, como he dicho antes, en mi, y el mi sea por eso la tónica como tal. El punto de llegada, vale. Eso es. Vale, vamos a ver entonces ahora el vídeo. Vale, ahora vamos a darle un poco la vuelta a esto. En vez de hacer como la primera falseta que hemos visto en 3×4, esta por ejemplo es un ejemplo de 6×8 todo el rato, ¿vale? Y en modo mayor. ¿Vale? Y no empezaría en la parte que hemos dicho un poco a tiempo como han empezado todas estas, en ese 6×8 primero, sino que empieza un poco después. Vale, estas son acústicas. Eso es. Empezaría después o antes, bueno, depende cómo se digan. Estaría mejor dicho antes, tan. Vale, tan, y casi en el sitio. Efectivamente. Vale, perfecto, anacústica. La parte fuerte. Vale, vamos a verlo. Vale, y ahora vamos a hablar de los dosillos. ¿Cómo funcionan aquí en este contexto flamenco? Exacto, como hemos dicho antes, este compás, o mejor dicho, este estilo, al ir tan rápido, pues claro, se superpone siempre el binario y el ternario. Entonces, claro, no es de extrañar que en este ritmo así se puedan poner o se pueda romper, por así decirlo, la subdivisión interna que hay ternaria, poniendo un dosillo. Eso es común al inicio, por ejemplo, de determinadas falsetas. Vale. Como la que, por ejemplo, vamos a ver a continuación. Y luego también os quería comentar exactamente lo mismo, pero dado un poco la vuelta. Y es que en esa subdivisión que va con 4 semicorcheas en el 3×4, por poner un ejemplo, pues los diseños los vamos a poner cada 3, o sea, la repetición de unas determinadas notas las vamos a poner cada 3 semicorcheas. Vale. De modo que haríamos, por ejemplo, pero eso metido en un ritmo con una subdivisión binaria, o sea... Claro, estás creando... Bueno, es como una polirritmia, estás creando ahí un juego... son juegos rítmicos realmente, tanto el dosillo como esta... Son un par de ejemplos de cómo darle la vuelta un poco a ese ritmo que ya de por sí es dinámico, como hemos dicho, y complejo, pero cómo se le puede dar todavía más la vuelta, y son falsetas clásicas, ¿no? Que son las dos que vamos a ver a continuación. Vale, pues vamos a verlas. Bueno, pues
aquí ha estado el vídeo. Espero que... La verdad es que se podía hablar muchísimo más de flamenco y de todos los palos y de todos los estilos y de todos los ritmos. Lo que pasa es que, bueno, Rubén y yo estamos intentando que el vídeo no sea muy largo, porque si no luego la gente... Es una pena, porque a veces para hablar de estas cosas especialmente hace falta mucho tiempo, pero cuanto más largo es el vídeo, menos posibilidades hay de que la gente lo vea. No obstante, os voy a dejar aquí abajo en la descripción, os voy a dejar enlace a algunos canales que yo creo que trabajan muy bien el flamenco, entre otras cosas porque son más especializados en eso, y si os interesa el tema lo podéis mirar más. Ahora, cuando acabemos y nos despidamos, os voy a dejar con una falseta libre de aquí Rubén tocando con el fagot. Yo siempre les digo que hagan mucha música, pero no siempre me hacen caso. A ver si tú eres un poco más convincente que yo, con eso que eres más joven. No, simplemente que escribiendo es como uno aprende, con mucha teoría, el tirar páginas y el invertir tiempo, porque al fin y al cabo el ejemplo lo tengo en mí mismo, el que uno aprende siempre es por esa trayectoria y por tu vivencia. Si no escribes y no inviertes tiempo, al fin y al cabo pues no... ¿Qué les recomendarías así para despedirnos durante esta semana que ellos tienen para hacer el ejercicio? ¿Qué les recomendarías que escuchasen? Sobre todo cosas así un poco, ten en cuenta que muchos vienen de contextos más contemporáneos, más modernos, no contemporáneo con música contemporánea, sino música actual. ¿Qué cosas que tengan un lenguaje flamenco, pero que al mismo tiempo sean modernas y actuales, tú les recomendarías escuchar? Por ejemplo, todo lo que tiene Camarón o Enrique Morente no deja de juntar esa tradición con la innovación. El Lebrijano también tiene cosas, pero más enfocadas en lo que es la música andalusí, la música árabe mezclada con el flamenco. Vale. Pero bueno, yo creo que esos dos que he comentado, Enrique Morente y Camarón, son buena opción para empezar a adentrarse, que ya con eso tenéis casi nada. Pues bueno, este ha sido el vídeo. Si te ha gustado, dale like, suscríbete, acuérdate de pasar por teoriamusical.es, donde tienes los cursos, tanto el de armonía moderna, como el de voicings, como el de desarrollo melódico y armonía avanzada, y nosotros nos veremos en el directo del sábado. Hasta entonces, haced mucha música. Nos vemos. Oye, Rubén, ¿tú crees que si nos bañamos hará frío? no demasiado. A bañarnos, ¿no?